Hola, hola, bienvenidos a Curiosidad Cuántica, el podcast donde exploramos la computación cuántica sin complicaciones. Aquí te hablamos de ciencia, tecnología y futuro, con buena onda, mucha curiosidad y cero miedo a hacer preguntas raras. Somos Andre Y Sandy y seremos tus guías cuánticas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Computación Cuántica. Aquí estamos con una invitada bien especial que se llama Claudia Sendejas Morales. Ella nos acompaña hoy desde Dinamarca. Y Claudia, si puedes, por favor, preséntate. Claro, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Como mencionas, mi nombre es Claudia, yo soy de México. Yo soy ingeniera en computación y física también. Y estoy acá en Dinamarca para estudiar mi grado en información cuántica. Excelente, muchas gracias por acompañarnos hoy en día. Estábamos leyendo tu currículum, que es bien extensivo, y viendo las charlas, los workshops que has participado, y nos gustaría saber más sobre tu historia, que cómo pasaste de estudiar la física, después ingeniería, y después involucrarte en todos estos proyectos globales de la computación cuántica. Claro, bueno, de hecho yo primero estudié ingeniería en computación. Entonces, a raíz de eso, pues empecé a trabajar desarrollando software y noté que en realidad no me satisfacía mucho los problemas que resolvía con este rol. Entonces, pues un poco casual, encontré un trabajo en una startup de finanzas y ahí me tocó programar modelos matemáticos, como más, traerlos más desde la teoría. También tuve oportunidad de asistir a conferencias de supercómputo, en donde ahí noté definitivamente que lo que más me gustaba eran los temas teóricos, que se enfocaban en resolver problemas científicos. No sé, por ejemplo, relacionados a la astronomía o al clima o a la generación de nuevos materiales. Entonces, y además, por otro lado, ya tenía el hobby de la astronomía observacional, y eso me llevó a decidir el estudiar física. Entonces, inicialmente yo me fui a estudiar física porque iba a ser más teórico y además quería realmente enfocarme en astrofísica. Pero pues uno de mis cursos fue mecánica cuántica, ahí conocí la cuántica y pues me voló la cabeza, ¿no? Porque simplemente era totalmente contraintuitivo con nuestro mundo cotidiano y eso fue lo que más me ha llamado la atención desde entonces. Parte de mi proyecto final en esa clase fue presentar una aplicación, fue como me topé con la computación cuántica. Y entonces, pues bueno, fue el merge, ¿no? De las dos cosas que tanto me gustan, computación y cuántica. Entonces ya, pues a partir de ahí es que empecé a investigar, empecé a aprender. Lo que tuve que hacer en su momento, pues fue buscar alternativas en donde aprender. Me topé con que ya existían bastantes recursos en línea y fui ahora sí que consumiéndoles todo lo que pude encontrar. Eso me llevó a involucrarme en las comunidades que soportaban esos recursos. Poco a poco fui participando cada vez más y eso me ha llevado a involucrarme en estas comunidades y me ha llevado a como escalar, ¿no? Digamos, mis roles dentro de las comunidades. Por ejemplo, de lo primero que utilicé para aprender fueron los tutoriales de QWorld, que es una empresa sin fines de lucro, que se encarga mucho de hacer este trabajo de enseñanza en computación cuántica. Entonces, ya que aprendí, pues mi siguiente paso fue ayudar como mentora, es decir, ayudando a los que estaban aprendiendo. Después ya me involucré más, ya pude ser instructora, luego ya pude ser incluso coordinadora y hoy por hoy soy co-coordinadora del departamento de Q-Education ahí en QWorld. Entonces, eso me ha pasado con esta comunidad y con otras, ¿no? Por ejemplo, también parte de mi aprendizaje me ha llevado a aprender Qiskit, que es un framework que ha desarrollado IBM Quantum. Entonces, ir aprendiendo Qiskit me llevó a querer pues avanzar más y más. Descubrí el programa que tiene IBM que se llama Qiskit Advocate. Entonces, para ser Qiskit Advocate, como su nombre lo dice, hay que ser abogados, ¿no? De Qiskit. En su momento era un sistema de puntos. Los puntos los generaba participando en cosas. Entonces, eso me obligó a participar todavía en más proyectos. Y ya me hice Qiskit Advocate, entonces ya pude participar adentro de IBM Quantum en diferentes niveles también, ¿no? Desde ser solamente participante, a ser mentora, a ser incluso ya parte del staff, ¿no? En diferentes eventos que organiza IBM. Y eso es lo que me ha estado pasando, ¿no? Me he estado involucrando cada vez más y más. Por ejemplo, en QWorld se llevó a cabo un programa de un semestre. Es algo que me gusta platicar porque ha sido un hito. El programa tuvo los cursos que ya tenía QWorld,
pero de lo importante que se logró ahí es que tuvimos la participación de más de 1,500 estudiantes de más de 100 países. Entonces ese fue un hito, ¿no? Tanto en mi participación en este tipo de cosas como en los programas que ha hecho QWorld. ¿Que tú creaste el capítulo en México o eres co-founder de México? Oye, sí, QWorld tiene una serie le llama Q-Cousins. Entonces, normalmente por país se crea un cousin, un primo. Y cuando se creó el primo de México, que se llama México, o México le decimos, yo estuve ahí, ¿no? En su creación fui fundadora de pues de este primo, ¿no? Es el nombre más correcto que le podemos dar. Actualmente ya no soy parte de Q México, pero en su momento pues sí estuve ahí organizando también workshops desde México y sí, ayudando a la organización de eventos más grandes en QWorld. Y pues sí, bueno, Q México sigue, nada más yo ya no soy parte. ¿Y conoces algunos más primos que existan en Latinoamérica? O no sé, Colombia, Perú. Colombia, y creo que ya, de No, Latinoamérica. de Latinoamérica. Wow, Sí. tenemos bastante espacio para crecer. Sí, exactamente. La gran mayoría está en Europa, Letonia, España, Poland, muchos, la mayoría son de Europa. Yo creo que luego hay varios de África, y de América pues estamos con México, con Colombia, creo que ya. Vimos que también fuiste co-author o coautora de un artículo que se llama Forjando Caminos, Iniciativas de Computación Cuántica en México. ¿Y en qué parte del camino fue que publicaron este artículo y qué enseñanzas encontraron cuando estaban escribiendo este artículo? ¿Cómo fue ya cuando estabas más avanzada en el camino de computación cuántica o cómo fuiste forjando este camino? Sí, exactamente. Ya para el momento en el que escribimos el artículo ya teníamos, o sea, no solamente yo, sino junto con los otros coautores, ya habíamos organizado diferentes eventos alrededor de la computación cuántica, eventos que incluyen escuelas, hackatones, pláticas, workshops. Entonces, por eso pudimos llegar a este punto en donde ya podíamos tener como un sumarizado de lo que hemos visto, ¿no? De lo que ha sucedido dentro al menos muy, muy local en México, porque todos somos de México, pero también podemos ver un poco qué es lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, porque pues obviamente no hay muchos eventos de computación cuántica en español. Entonces, una de las ventajas de siempre mantener los eventos de forma remota o de forma híbrida es que de cualquier parte del mundo donde hablen español, obviamente, se nos pueden unir. Y a partir de ahí, pues empezamos a generar un poco de estadística, ¿no? De qué es lo que está pasando. Entonces, pues sí pudimos ya, para este momento, que lo publicamos en el año pasado, en 2024, pudimos ver que existe ya una red académica y estudiantil que está creciendo, ¿no? Obviamente alrededor de las instituciones que cada uno de nosotros representa, pero pues también más allá. O sea, podemos ver que se nos unen de universidades de otros países y pues no es una sola persona, ¿no? Ya son varios. Y también de repente pues ya escuchamos que ya se formó un club por allá, se formó una comunidad por otro lado, y entonces eso pues es la satisfacción de ver que aunque sea un poco estamos ayudando a impulsar a que la gente se junte y empiece a crear comunidades, ¿no? Entonces pues sí, o sea, afortunadamente ya para ese punto ya habíamos creado diferentes eventos. Por ejemplo, el Qiskit Fall Fest está apoyado por IBM, pero toda la administración la lleva a cabo quien decide hacerlo. Entonces, nosotros ya hicimos 4 Qiskit Fall Fest y cada vez pues vamos procurando dar nueva información o también siempre tener al menos un panel donde la gente pueda aprender cómo es que sí es posible que puedan seguir un camino en este tópico, ¿no? Porque ya hay gente que lo ha hecho, ¿no? Siempre procuramos presentar a alguien que ya recorrió un poco al respecto, ¿no? A lo mejor no están en sus países de origen, pero el punto principal es mostrar que sí es algo que pueden perseguir. Y pues sí, o sea, también en el tiempo hemos visto cómo se han generado colaboraciones, como por ejemplo el Quantum Latino es un evento que se lleva a cabo y los organizadores son de diferentes países de Latinoamérica. Pues con México, más al principio era más activo,
también hacía eventos. También más como en el 2020 surgió una comunidad que se llama Quantum Hispano. Ahorita ya está un poco en decadencia, o sea, ya no suena, ¿no? Ya no se organizan mucho. Entonces, pues nuestra idea siempre ha sido promover material y talleres en español, ¿no? Para tener esta inclusión de Latinoamérica. Porque si no se hace, o sea, ahí está la información, pero no está en español, está principalmente en inglés. Entonces, pues es parte de lo que nos ha preocupado, ¿no? Al hacer estos eventos. Entonces, en este paper pudimos ya notar nuestros logros, digamos. Entonces, también hemos tenido la oportunidad de pedirle la colaboración a empresas como IBM Quantum, a Xanadu, Pascal, Quantinuum o el Oak Ridge National Lab, entre otros, ¿no? Justo te iba a preguntar sobre el patrocinio y todo este camino que tuviste como advocate, como instructora y mentora. ¿Tenías la oportunidad de generar ingresos? ¿Y las personas que entran en este mundo, cómo sería como ese camino hacia tener una carrera profesional? Pues, o sea, particularmente yo no he buscado esa parte de generar ingresos todavía. Por ejemplo, todos los eventos que hemos organizado siempre han sido sin fines de lucro, es decir, nunca hemos cobrado porque participa la gente y tampoco hemos recibido patrocinio económico de las empresas. O sea, la colaboración con empresas siempre ha sido de, bueno, ven y apóyame con alguna plática o ya puedo yo también poner tu logo, me ayudas si me das también a lo mejor algún workshop o algo así. Y cuando presentamos el panel de las personas que sí ya lo han hecho, pues los caminos han sido muy variados. Hemos visto cómo personas de Latinoamérica ya trabajan en empresas que hacen computación cuántica alrededor del mundo y pues vienen y nos cuentan su experiencia, ¿no? En dónde estudiaron, a dónde se tuvieron que mudar, a qué otro país para poder trabajar en estas otras empresas, porque obviamente en Latinoamérica no hay empresas que hagan esto. Entonces, pues si quieren trabajar en este tema, pues se tienen que ir a donde sí están esas empresas. Por eso también te tuviste que mudar a Dinamarca para poder hacer tu posgrado. Sí, exactamente, porque no hay un posgrado directamente en computación cuántica o en formación cuántica, al menos no en México. Entonces, pues sí, o sea, yo quiero perseguir el formalismo académico de esto y esa es una de las razones por las que estoy acá en Dinamarca, justamente. ¿Y fue con beca que encontraste este programa o cómo fue que te diste cuenta y cómo fue tu camino hacia escoger la Universidad de Copenhagen? Pues yo estuve buscando programas. Inicialmente estaba buscando programas básicamente en Canadá porque yo ya había ido para allá y me gustaba mucho, pero luego ya que aprendí más cómo es el programa de información cuántica en la Universidad de Waterloo, ya no me gustó tanto porque le dedican bastante a la parte del hardware. A mí lo que más me gusta es la teoría. Entonces ahora sí me puse a buscar sin límite de país las opciones que podían funcionar para mí, por mis gustos en la teoría. Y entonces encontré que sí hay, la mayoría de los programas tienen mucho esa parte del hardware, entonces me quedé solamente con los que se enfocan mayormente en la teoría y apliqué a esos. Entonces apliqué, encontré el de Copenhagen, pero con la motivación de encontrar el programa teórico. Por ejemplo, apliqué en la Universidad de Múnich y también a una de Inglaterra y sí apliqué la de Waterloo, pero ya no quería ir. Entonces, pues ya luego me dieron la buena noticia de que me había quedado, me había quedado en todas, pero entonces, ¿qué sigue, no? Para decidir, pues revisar con mucho más detalle el programa, el de Dinamarca es el que más me gustó, y pues también puse en la pesa el país, ¿no? Cómo es vivir en cada uno de los países. Y entonces, con mi investigación desde allá en México, determiné que Dinamarca era una muy buena opción para vivir, ¿no? Además de estudiar. Y como para la transición que yo sé que puede involucrar mucho de las visas y permisos estudiantarios, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Tuviste a alguien que te guió en ese proceso? ¿Fue algo que tú tuviste que arreglar con mínima ayuda? Si nos puedes explicar. Sí, pues las páginas del gobierno de Dinamarca son bastante descriptivas. Entonces, en ese sentido, no hubo alguien que me explicara nada. Yo lo investigué por mi cuenta en las páginas y pues seguí los pasos. O sea, no hubo como mucha duda, ¿no? O sea, de repente sí, pero pues, sí, siempre está disponible un teléfono y demás. Pero fue suficiente con la información que está en línea para saber qué tenía que hacer primero, qué tenía que hacer después, qué papeles presentar. Entonces,
La verdad es que sí fue muy descriptivo, tanto lo que me pedía la universidad como lo que me pedía el gobierno para la visa, todo eso lo pude hacer con sus páginas. O sea, no, nadie me explicó, una persona no me explicó. ¿La beca que tienes es del gobierno o es de la universidad? Es desde el gobierno de Dinamarca, sí. De hecho, me agarró por sorpresa porque cuando yo apliqué no había como una opción de pedir beca ni nada por el estilo. Entonces, ya luego cuando me dijeron que me habían aceptado, me decían que con todo y beca. Y dije, pues mejor, ¿no? Oh, qué bueno. Pensé que inicialmente habías buscado la beca, o sea, que como que la beca era la primera opción y luego el programa, pero veo que fue al contrario. Sí, así es. Ay, qué chévere. Ahora quiero como desviarnos un poquito y empezar a hablar más sobre lo que es Qiskit. Para las personas que tal vez no tienen un background en lo que es la computación cuántica, ¿nos puedes explicar un poquito sobre qué es Qiskit? Claro, Qiskit es un framework. Esto quiere decir que es una serie de librerías para Python. Entonces, en realidad, programamos en el lenguaje de programación Python. Estas librerías son desarrolladas por IBM Quantum. Inicialmente todas fueron desarrolladas por IBM Quantum, pero luego ya fueron tantas que se quedó con las principales nada más, y otras alternas, como por ejemplo Qiskit Machine Learning, ya no lo soporta IBM, sino lo soporta la comunidad. Pero pues todavía lo consideramos parte de Qiskit, ¿no? Incluso se llama Qiskit Machine Learning y así sucede con otras. Entonces, este framework nos permite hacer los programas cuánticos, o sea, escribir los algoritmos cuánticos usando circuitos cuánticos, y también nos permite acceder a las computadoras cuánticas reales de IBM, ¿no? Que podemos acceder a través de la nube. Como si antes habías mencionado tu rol como Qiskit Developer Advocate, ¿nos podrías hablar más sobre qué involucra ser Qiskit Developer Advocate y qué tipo de trabajo hacías? Sí, ahí tenemos dos conceptos. Por un lado está la certificación. La certificación en Qiskit se llama Qiskit Developer, creo que Qiskit Developer nada más. Entonces, es una certificación como cualquier otra, ¿no? Que usualmente se usan en la industria para validar conocimientos en diferentes aspectos. Entonces, básicamente, tú presentas un examen, si lo pasas, te dan la certificación. Y por otro lado, está el programa de Qiskit Advocate. Este programa lo evalúa directamente IBM, como su nombre lo indica, lo que busca es que haya gente que ayude a impulsar el uso de Qiskit. Por eso aquello de ser promotores. Entonces, lo que había que hacer, como mencioné hace rato, es hacer cosas en donde se viera que eras promotor de Qiskit. Eso te daba puntos y si juntabas la cantidad de puntos necesarias, pues entonces ya entrabas al programa, ¿no? El programa, pues además de que te da un badge bonito que puedes presumir, pues también te da ciertas recompensas, ¿no? Oportunidades. Por ejemplo, tienen un programa de mentorías que solamente son para Qiskit Advocates. Entonces ahí tienes oportunidad de trabajar con personas que trabajan directamente en IBM Quantum y desarrollas un proyecto junto con ellos. Y no sé, bueno, en su momento también me dieron un swag, entonces tengo mi mochila que dice Qiskit Advocate. ¿Nos puedes contar no sé si el Tequila Programming Platform que desarrollaste lo hiciste dentro de este programa de AutoCAD o es aparte? Eso fue aparte, se lo hice antes. Hay otra comunidad que se llama Quantum Open Source Foundation, y esa foundation tiene un programa de mentorías, al cual tú desarrollas un mini proyectito para que te seleccionen. Ya que estás ahí, puedes trabajar en un proyecto con un profesional, ¿no? Ya sea que esté en la academia o que esté en la industria. Entonces, ahí fue que me metí a este programa de mentorías, me aceptaron y trabajé en el proyecto de Tequila. Tequila es un framework también para desarrollar algoritmos cuánticos variacionales, principalmente. Inicialmente lo crearon con la idea de poder generar algoritmos de forma ágil y rápida, principalmente para resolver problemas en la química cuántica. Pero hoy por hoy ya no está tan enfocado, y entonces se usa como para cualquier tipo de problemas, ¿no? Mientras use algoritmos variacionales. Y bueno, puede operar tanto en simuladores como en dispositivos reales. Y afortunadamente, o sea, mi participación fue suficiente como para que me incluyeran como coautora en el paper que describe este framework. Entonces fue mi primera oportunidad de participar como coautora en un paper, y además de que pues aprendí un montón desarrollando nueva funcionalidad para el framework, ¿no?
Wow. ¿Y nos podrías explicar un poquito cómo la diferencia entre este framework de Tequila o con Qiskit o su relación? Ok, Tequila sería un framework que esté en un nivel más alto, en el sentido de que la forma en la que programas es un poco, te preocupas de menos detalles. O sea, Qiskit lo vas a hacer a nivel de compuertas cuánticas, en donde dices, voy a agregar exactamente esta compuerta para manipular o hacer evolucionar mi qubit de X o Y manera. Entonces lo que hace Qiskit es que se pone arriba, o sea, tú le puedes decir a Qiskit, le puedes decir a Tequila, por abajo usa Qiskit, o por abajo usa Penny Lane, o por abajo usa otra cosa. Pero entonces a nivel de Tequila, que es esta capa como más arriba, nosotros le podemos decir, no, pues ahora agrégame todo este bloque que ya me sirve para, pues para hacer, no sé, a lo mejor mi algoritmo variacional, ¿no? De manera muy general. Entonces internamente maneja y decide qué compuertas agregar, pero ya no lo ves tú, ¿no? Si yo estoy usando solamente Tequila, ya no me tengo que preocupar por exactamente qué compuerta cuántica agregar, sino por agregar nada más una funcionalidad, ya a más grandes rasgos. Recuerdo cuando debía programar en Assembler y ya luego no tenías que hacerlo en Assembler, sino lo podías hacer en C. Entonces hago como esa analogía que con Qiskit tienes que como programar directamente la compuerta cuántica, si es que lo estoy diciendo bien, y ya Tequila te da más alto nivel. Ándale, sí, similar a eso. ¿Y recomendarías para gente que es principiante y tal vez no tienen un background en computación cuántica, recomendarías que ellos empezaran con IBM y Qiskit? ¿O hay como un camino, como otro camino más antes que empiecen a explorar lo que es Qiskit? De hecho, yo sí recomendaría Qiskit para comenzar. Yo aprendí computación cuántica usando Qiskit y yo creo que la manera en la que está estructurado es una forma muy directa de aplicar lo que tú puedes leer a nivel teórico, ¿no? Porque el de lo primero que te presentan en este enfoque son las compuertas cuánticas. Y luego tú pones las compuertas cuánticas en un circuito cuántico. Entonces, todos esos conceptos son directos en Qiskit. O sea, se llama Quantum Gate, el objetito que creas en Python se llama Quantum Circuit. Entonces creas uno de esos y luego le haces punto X y ya con eso ya estás agregando la compuerta cuántica. Entonces, en ese sentido, el mapa es directo. Por eso yo creo que es realmente muy intuitivo seguirnos a aprender con Qiskit. Porque ya luego otros frameworks empiezan a usar otras palabras, empiezan a usar otros conceptos, aunque es lo mismo, ya te cambiaron la palabra, ya podría ser un poquito más raro, ¿no? Entonces, pero con Qiskit es muy directo. Todas esas palabras, todos esos conceptos es súper directo la forma en la que se toman de lo que tú lees en la teoría en un libro para poderlo escribir en código. Entonces, en ese sentido, sí Qiskit es bueno para comenzar. ¿Y hay mucha información que es accesible en español en Qiskit? Pues no, ese es uno de los problemas. Cuando comenzó IBM a enseñarnos Qiskit hacia el mundo, le preocupó mucho que la gente aprendiera Qiskit. Entonces empezó como con mucho ímpetu para involucrar a las personas, ¿no? Y no le importaba tu background para que tú te involucraras. Entonces empezó a soltar, por ejemplo, su textbook, se hizo muy famoso. Y también soltó tutoriales y empezó a soltar muchos recursos y parte de lo que hizo fue organizar la traducción de ese material a diferentes idiomas. Entonces, por ejemplo, yo ahí me involucré para traducir el textbook y los tutoriales al español. Pero actualmente todos esos materiales ya no son, ya los quitaron. Entonces esos esfuerzos de traducción ya se perdieron. En teoría los va a traducir el mismo IBM, pero no sabemos cuándo va a pasar. Eso es por lo que estamos acá, ¿no? Uno de nuestros objetivos es poder democratizar el conocimiento en español en computación cuántica. Aunque nosotras estamos iniciando el camino, y pues sí nos interesa mucho todo tu conocimiento de cómo una persona puede hacer y qué recursos hay allá afuera. Y me genera mucha curiosidad eso de que mencionas que las comunidades inician muy activas y luego ya no tienen tanto, no suenan tanto, entonces sí me genera curiosidad cómo podríamos unir esfuerzos o cuál sería una ruta para lograr esto, que en lo que tú también has estado trabajando todos estos años y que tienes mucha más experiencia que nosotras, obviamente. Sí, justamente le pasa a la gran mayoría de las comunidades. Empiezan muy entusiasmadas las personas que la crean, pero luego se va bajando pues ese entusiasmo, ¿no? Yo creo que influye el hecho de, por ejemplo,
la mayoría, en la mayor parte del tiempo tienen que permanecer como voluntarios, son voluntariados. Entonces, no sé obviamente todos los casos, pero yo me imagino que empiezan a decidir, bueno, ya no voy a hacer ese trabajo de voluntariado, mejor voy a dedicarme a estudiar, ¿no? O voy a dedicarme a trabajar, o cosas por el estilo, ¿no? Y empiezan a ver más por sus propios intereses, lo cual es perfectamente entendible. Pero como no pueden obtener pues esa remuneración económica que los pueda decir, ok, me quedo de este lado en lugar de irme a trabajar a una empresa o algo así, pues es que lo empiezan a abandonar. Eso por las comunidades que crean las personas, ¿no? Y luego otro fenómeno que está pasando con las empresas, por ejemplo, IBM Quantum, también Xanadu, ya lo he notado, empezaron como, sí, vengan todos los que quieran, les vamos a enseñar. Pero ya lo empezaron a bajar porque, pues yo me imagino, tampoco lo sé, ¿no? Con certeza, que decidieron ya no enseñar gratis a todo aquel que quisiera, sino que ya se empezaron a poner un poco más como piquis de seleccionar a quién sí y a quién no. Entonces Exigentes. ahorita, ajá, ya quieren las personas que ya tienen más background, sobre todo que ya son masters o PhDs, son los que quieren involucrar en sus proyectos o eh, en la información que les comparten, pues. Porque pues me imagino también que pues como empresa lo que quieren es generar dinero, ¿no? En lugar de estar solamente regalándonos los recursos, digamos. Me atrevo a decir que quizás una persona con más background es posible que sí realmente lo lleve a aplicaciones reales, más que solo por actividades académicas. Sí, exactamente, es más probable, pero pues también necesitamos enseñarle a los novatos, ¿no? Porque si no, entonces, ¿cómo se van a involucrar nuevos talentos, ¿no? Nuevas personas. Es necesario estarles enseñando a todos los que quieren aprender desde cero. O sea, no podemos dejar de hacer eso. Pausa cuántica. Si estás disfrutando este episodio, ayúdanos a llegar a más mentes curiosas. Síguenos en tu app de podcast favorita, déjanos una valoración o compártelo con esa persona que siempre tiene preguntas raras. Y no olvides que también estamos en YouTube como Curiosidad Cuántica, con videos, visuales y más dosis de ciencia divertida. Listo el break, regresamos con más del episodio. Y algo también que nos llamó la atención fue que la UNAM tiene una computadora cuántica en su campus y queríamos saber, André, creo que tenía una pregunta sobre esto. André, si quieres. Sí, o sea, porque entiendo que cuando trabajas con Qiskit o con todos estos algoritmos, lo haces sobre simuladores. Y tenemos entendido que tú tuviste la oportunidad de trabajar con estas computadoras cuánticas reales. Entonces queríamos que nos compartieras tu experiencia de poder interactuar con estas computadoras realmente a trabajar con unos simuladores. Sí, bueno, la UNAM, a través de la Facultad de Ingeniería, adquirieron 2 computadoras que se llaman SpinQ, y estas computadoras son principalmente para la educación. Entonces, cada una tiene solamente 2 qubits, pero son reales. Eso es como lo importante, ¿no? Entonces, para lo que funciona más que nada es como para la motivación, ¿no? Si nosotros solamente enseñáramos los algoritmos a nivel de papel, digamos, pues es aburrido, ¿no? Entonces, lo podemos llevar a la simulación, es cierto, pero si ya los alumnos, de hecho, lo vimos, ¿no? Porque estábamos ahí, ya pueden ejecutar su código, aunque sea chiquito, su circuito cuántico sea muy cortito, en una computadora cuántica real, pues se nota la emoción, ¿no? Su motivación de incluso poder continuar trabajando en este tema. Entonces, sí, el objetivo principal es la educación y yo le agregaría la motivación, ¿no? De los alumnos que pueden utilizarlas. Entonces, se usan en esta clase de computación cuántica que se creó hace 2 años más o menos en la Facultad de Ingeniería. Cada semestre se da, yo he sido teacher assistant ahí. Y pues sí les damos toda la teoría porque no podemos no dárselas. También luego los algoritmos más grandes pues los vemos a nivel de simulación con Qiskit, y lo que se puede lo llevamos a las computadoras reales que están ahí, ¿no? Ahí enfrente de los alumnos. Ellos mismos pueden pararse y ver cómo está ejecutándose su código, ¿no? Pues tiene una interfaz que les permite ver eso. Ok, ¿lo conectas a una pantalla normal? Sí, estas computadoras en particular son como del tamaño de una impresora. Y incluyen una pequeña pantalla, como una tableta, incluso es touch, y a partir de ahí puedes generar, por ejemplo, el circuito cuántico,
arrastrando las compuertas, o ya un poco más de ingenieros en computación, lo puedes programar en tu computadora y mandarlo vía la intranet y se ejecuta en la computadora cuántica que está ahí, ¿no? Ahí al lado. ¿Y esa computadora cuántica la pueden tener a temperatura ambiente? Sí, exactamente. La tecnología que usa es resonancia magnética nuclear, entonces no necesita temperaturas bajas y nada más como funcionas con imanes, internamente tiene una molécula que la interacción entre su átomo de fósforo y de oxígeno es la que lo hacen de qubits, ¿no? El oxígeno es uno y el fósforo es otro. Y entonces los imanes manipulan los espines de estos dos átomos y es como nosotros logramos cambiar ese estado cuántico y generar lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer el entrelazamiento, pues se mueven de tal manera que se genere ese entrelazamiento entre los dos espines y entonces ya podemos aprovechar esas ventajas que nos da la mecánica cuántica, ¿no? Como la superposición o el entrelazamiento. Por esa tecnología es que no necesita temperaturas bajas. Entonces, se conecta a la toma de corriente normal y ya, está funcionando. Y me gustaría saber qué tipo de simulaciones han probado en la computadora. Pues directamente podemos hacer, por ejemplo, el protocolo de codificación superdensa, porque ocupa 2 qubits. Entonces, incluso la usan la clase, los alumnos de la clase que les comento, pero también estuvimos dando una serie de pláticas para que las personas se acercaran. De hecho, las pláticas se llamaban Acércate a una computadora cuántica. Entonces ahí llegaban las personas, estaban enfrente y justamente la manera en la que les explicábamos el funcionamiento era con el algoritmo de codificación superdensa, para que pudieran ver cómo podíamos obtener esa comunicación que de manera clásica no se puede. Y se hace la demostración ahí en vivo, las personas pueden interactuar, pueden acercarse, ver cómo se ve la computadora, hacernos preguntas y demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy particular. Se puede hacer con la expansión correcta, por ejemplo, una búsqueda de Grover. También se puede hacer, bueno, un ejemplo más sencillo sería la generación de números aleatorios directamente. También pues se puede implementar la transformada cuántica de Fourier. De hecho, las mismas computadoras ya incluyen una serie de templates que tú dices, bueno, aplícamelo y entonces ya tienes esa serie de compuertas predefinidas, ¿no? Y a partir de ahí pues ya uno puede construir más ejemplos. Bueno, ya me creaste la curiosidad. Ya que tienes la experiencia, ¿tú nos puedes como dar un ejemplo de cómo sería generar números aleatorios en una computadora clásica que en una cuántica? O sea, como ese ejemplo que mencionaste. Sí, pues de hecho, o sea, es todo un problema en la computación clásica, porque no podemos tener números aleatorios de verdad, ¿no? A lo mejor han escuchado, lo que podemos tener, lo que tenemos, son números pseudoaleatorios, porque finalmente es una computadora determinista. Entonces, no hay aleatoriedad real en la computación clásica. Lo simulamos, eso es todo lo que podemos tener. Pero la naturaleza cuántica es aleatoria, o sea, así es, simple y sencillamente así es. Entonces, cuando nosotros sí tenemos un qubit, por ejemplo, pensando en el spin, ¿no? Si vamos a medir el spin arriba o el spin abajo, pero lo tenemos por aquí en medio, no sabemos a dónde va a colapsar, arriba o abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo genero ese número aleatorio? Así súper fácil. Yo tengo mi qubit, lo puedo tener en el estado ket 0 o en el estado ket 1, o lo puedo tener en superposición. Si yo lo genero en superposición, que para eso nada más tengo que aplicar la compuerta Hadamard, y ya después, justo después de aplicar esa Hadamard y tiene mi qubit en superposición, aplico una medición y va a colapsar ya sea en 0 o en 1 de forma totalmente aleatoria, porque así funciona la mecánica cuántica. Entonces, ya con eso ya generé un 0 o un 1 aleatorio. Si tengo 2 qubits, puedo generar hasta 4 números aleatorios. La combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y así sucesivamente, entre más qubits tenga, pues puedo generar más cantidad de números aleatorios. Pero tan fácil y rápido como ponerlos en superposición con la compuerta Hadamard. Muchas gracias por la explicación. Me encantó porque me queda claro que en una computadora clásica no tenemos aleatoriedad, es una simulación. Exacto. Qué chévere. Sabemos que has trabajado en lo que es Quantum Machine Learning y Quantum Optimization. Si nos podrías dar un ejemplo sencillo de cómo estos algoritmos se pueden aplicar a los problemas al día a día. Sí, por ejemplo, pensando en la optimización, digo, un problema del día a día que se tiene es el encontrar el camino más óptimo, ¿no? En el problema del viajero. Ese es muy común. Entonces, por ejemplo, no sé, algo más concreto, un repartidor
de Uber, un repartidor de Amazon, necesita entregar sus paquetes a varias direcciones. Y entonces lo que va a hacer, lo que les va a convenir a todos es encontrar el camino más eficiente en el sentido de que va a gastar menos tiempo, va a gastar menos dinero, va a hacer menos esfuerzo. Entonces, ese problema de optimización se puede resolver con un algoritmo cuántico. Particularmente podría ser, por ejemplo, con el Quantum Approximate Optimization Algorithm, el QAOA, porque con ese podemos explorar de manera más eficiente las combinaciones de rutas posibles y de esta manera encontrar esa solución óptima, esa solución que nos da el camino más eficiente, ¿no? El punto es encontrar la solución de una forma más rápida que comparado con un método clásico. Y eso pues va a ser un ahorro directo, ¿no? Un ahorro en la gasolina, en tiempo, como les decía, directamente en dinero. O no sé, a lo mejor, por ejemplo, Spotify quiere recomendar canciones basadas en los gustos que ya tiene detectados. Entonces, ahí podría funcionar un algoritmo de clasificación cuántica. Entonces, ahí ya entra Quantum Machine Learning porque podría procesar patrones complejos en estos grandes volúmenes de datos, que serían tus gustos, el historial de reproducciones, el contexto por usuario, y entonces encontrar estas correlaciones que idealmente los modelos clásicos tardarían mucho más en descubrir. Esto se debe a que podemos explorar el espacio de opciones de manera más eficiente. Porque, bueno, o sea, una manera sencilla de verlo en ambos casos es que en lugar de revisar un solo camino a la vez, para ver si es un buen camino a tomar, con computación cuántica podemos revisar varios caminos al mismo tiempo. Y entonces ya podemos evaluar cuál es el mejor en comparación a otros. ¿Y dijeras que estos tipos de algoritmos ya se están usando ahorita en día en estas compañías? Sí, lo que existe actualmente en las empresas es, en sus departamentos de innovación y desarrollo, están viendo cómo aplicarlos en sus contextos, ¿no? Entonces, están utilizando, por ejemplo, datos reales para una empresa en particular, pero todavía está a ese nivel de investigación, en el sentido de que cómo sí lo puede usar lo que ya hay actualmente. O a lo mejor, quizá, dependiendo de la empresa, buscando incluso innovar, ¿no? Y crear esas nuevas opciones o nuevas combinaciones de lo que ya existe. Vimos en tu currículum que habías trabajado para una compañía de criptomonedas, Bitso, y queríamos saber si había una relación de algún tipo entre tu trabajo y también qué relación ves entre las criptomonedas y la computación cuántica. Sí, bueno, en particular Bitso sirve para trading con criptomonedas, pero cuando yo trabajé ahí, todo lo que vi es que se hacía con computación clásica, ¿no? Entonces, en particular, mi paso por esa empresa no está relacionado con computación cuántica, pero sí podemos ver cómo la computación cuántica y el mundo cripto, que incluiría blockchain, criptografía, seguridad digital, sí están relacionados, ¿no? Porque, bueno, de hecho justamente es una de las áreas en donde el impacto de la computación cuántica será muy probablemente más disruptivo, ¿no? Pensando en la seguridad criptográfica, porque algoritmos como el RSA se basan en problemas considerados difíciles para las computadoras clásicas, que básicamente es factorizar es encontrar los factores primos de un número grande. Entonces, una computadora cuántica suficientemente grande, hay que aclarar, va a poder usar el algoritmo de Shor para resolver estos problemas en un tiempo polinómico. Entonces, eso que se consideraba problema difícil ya no va a ser difícil y se va a poder romper esas llaves, ¿no? del RSA. Por ejemplo, el blockchain depende de este tipo de firmas digitales. Entonces, en algún momento, cuando tengamos este ordenador cuántico suficientemente escalable, podríamos pensar en la posibilidad de falsificar las transacciones de blockchain, ¿no? O, no sé, a lo mejor robar fondos de direcciones particulares. Entonces, en ese sentido, lo que sí se está haciendo es ya empezar a estudiar lo que se le llama criptografía postcuántica. Lo que se está haciendo es diseñar esquemas de cifrado resistentes a estos ataques cuánticos, ¿no? El punto es estar preparados para cuando llegue la computadora cuántica del tamaño suficiente, entonces ya los algoritmos ya sean resistentes a esos ataques. Por eso ya es todo un campo de investigación muy activo en donde se busca encontrar qué vamos a hacer, ¿no? Para evitar que rompan los esquemas actuales, ¿no? Bueno, los actuales lo van a romper, pero necesitamos crear estos nuevos para estar protegidos. En tu opinión, y también queríamos saber tu predicción de
¿En cuánto tiempo crees que la computación cuántica se va a dar a una escala global? Mira, es realmente complicado de dar un número. De hecho, no me voy a atrever. Ha habido grandes fallos al respecto. Mira, puedo pensar en un par de ejemplos. El presidente de IBM, por ahí de los 40, 50, no estoy segura, mencionó que él creía que existía un mercado mundial para quizás 5 computadoras. Y creo que se equivocó un poquito. Entonces, y ya era el presidente de IBM, o sea, estaba la empresa pionera en estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién más? Creo que era el CEO de Sun Microsystems. Dijo que la computadora personal desaparecerá en 10 años. Lo dijo por ahí de los 90, finales de los 90, o sea, no tiene tanto. Y también creo que se equivocó un poquito. Entonces, es más, creo que ya desapareció Sun Microsystems y las computadoras personales, ¿no? Entonces, es bien difícil hablar de una predicción de ese tamaño, ¿no? O sea, si IBM, Microsoft se equivocan al predecir el futuro de las computadoras clásicas, bueno, ya se equivocaron. Entonces, no me podría atrever a ponerle fecha exacta a la computación cuántica que esté trabajando full, ¿no? Con nosotros. So, por ahorita mi cripto está segura. Nada Sí, más. total, sí, totalmente. Ok. Sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo? No sé. Bueno, me pregunto cómo irá a hacer esa migración, ¿no? En el momento en que está todo funcionando en clásica y ya empieza a funcionar, a hacer la computación cuántica posible y cómo migrar todo hacia allá, o si no vamos a necesitar de eso, o cómo será. Me genera mucha curiosidad. Yo creo que va a ser paulatinamente, no creo que sea de golpe. Entonces, en ese sentido, como no vamos a hacer una sustitución directa de las computadoras clásicas por cuánticas, sino más bien vamos a tener esa mezcla, ¿no? Unas cosas las vamos a seguir haciendo con clásica y otras cosas las vamos a hacer con cuántica. Entonces, justamente porque no va a poder ser un cambio de golpe, ni va a ser así, es que vamos a ir tapando los hoyos, ¿no? Que se vaya generando la computación cuántica como la criptografía postcuántica. Justamente ya vieron el potencial de que suceda el rompimiento de la criptografía actual. Bueno, pues entonces antes de que pase ya trabajo en ello, ¿no? Entonces eso va a seguir pasando. Es lo que yo sí creo que va a pasar. Alguien más va a detectar que va a haber una vulnerabilidad en otro sentido, entonces se va a empezar a trabajar para estar preparados, ¿no? Para que esa vulnerabilidad no nos afecte. O tanto. Siento que es un poco de lo que hacen, Sandra. Tú nos podrías contar un poquito de lo que haces en tu trabajo, que es un poquito lo que hacen los hackers en este momento. Sí, bueno, por ahorita los hackers en vulnerabilities, lo voy a decir en inglés, dentro del código, porque trabajo para una compañía de ciberseguridad en Web3. So, ellos encuentran los bugs, como le dicen en los códigos, en los smart contracts. Pero sí, ahorita los hackers encuentran vulnerabilities comunes y los pueden explotar a las compañías por millones y millones de dólares. Y es increíble porque digamos que ha madurado mucho, pues Web3, pero se siguen viendo los hackeos. No me puedo imaginar cuando venga la computación cuántica que más rápido van a poder quebrar esta encriptación que existe, porque si pueden los humanos y ellos usan mucho el uso de la inteligencia artificial, no me puedo imaginar cómo será cuando llegue la computación cuántica. Pues yo creo que va a tardar, o sea, porque no vamos a tener, eso sí, no va a pasar pronto, una computadora cuántica personal, por las tecnologías que se necesitan para implementarla, ¿no? O sea, por ejemplo, las que no necesitan estar a temperaturas muy bajas, que son de resonancia magnética, como mencionaba, uno de esos problemas es que no escalan bien. Por eso solamente son de 2 qubits. Y por eso no existen computadoras de muchos qubits justo con esa tecnología. Entonces, no parece que vayamos a tener pronto computadoras, que un hacker tenga acceso a una computadora cuántica pronto. O sea, primero van a existir estas computadoras cuánticas grandes, pero dentro de las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un poquito, voy a llamarlo de protección, porque no cualquiera va a poder tener acceso a esa tecnología, ¿no? Entonces, si algún día tenemos computadoras cuánticas personales, ya podríamos pensar en el escenario que nos describes, sí, seguramente, pero a ese sí creo que va a faltar muchísimo más. Y en ese sentido, mientras se están funcionando en las corporaciones y en las empresas, va a dar el tiempo para estar prevenidos como está sucediendo en este momento. Sí, yo creo que sí. También queremos saber más sobre lo que tú te imaginas que viene en el futuro de la computación cuántica,
¿Qué es el avance que te emociona más que viene dentro de este field? Yo creo que justamente cómo darle la vuelta a las cosas, ¿no? Ahorita estamos en la era NISC, que estamos con computadoras ruidosas, en pocas palabras. Entonces, uno de los avances más emocionantes es cómo sí hacer cosas con las computadoras actuales. Para ello tenemos la corrección de errores. Ello también es un campo de investigación muy activo. La idea es tener maneras en las que el error no me afecte, ¿no? O no me afecte tanto. Para eso se definen qubits lógicos que utilizan muchos qubits físicos. Y bueno, no basta con eso, ¿no? Se necesitan generar códigos, se necesitan generar algoritmos que utilicen eso para poder hacer que nuestros algoritmos cuánticos funcionen lo mejor posible, ¿no? Lo más reliable posible. Entonces yo creo que eso es algo que está bastante, pues, exciting, porque la idea es no esperarnos a que el hardware exista para poder aprovechar la computación cuántica realmente, ¿no? Que se note ahora sí esa ventaja cuántica. Y bueno, otra cosa que podría ser emocionante es pensar en tecnologías que todavía están en papel, ¿no? Y ver quién la va a implementar primero, ¿no? Por ejemplo, los qubits topológicos. A lo mejor escucharon que Microsoft presumió de tenerlos, no es cierto, no tiene, pero lo exciting es que en algún momento espero que alguien sí los implemente, puedan ser reproducibles, y entonces vamos a tener ya de entrada, nada más porque son de ese tipo de qubits, vamos a poder tener ya una especie de corrección de errores cuántica natural, ¿no? Porque es parte de esa tecnología. Entonces, está esa expectativa de todas esas nuevas ideas y a ver quién lo implementa primero, todo eso es emocionante. Y hablando de el topological quantum computing, y mencionaste también la corrección de errores, ¿nos podrías explicar por qué es tan crucial en este campo? Sí, para la corrección de errores, justamente porque como nuestros qubits no son muy fidedignos, entonces necesitamos encontrar maneras en las que nuestros algoritmos sí lo sean. Entonces, si mi qubit solito no puedo confiar en él, entonces necesito hacer todo un esquema que me permita confiar en el resultado de mi algoritmo cuántico, ¿no? Entonces, el algoritmo tiene que incluir la corrección de errores. Otra opción es la mitigación de errores. Pero bueno, el punto es que como parte de los pasos para resolver un problema, es incluir la parte de, ok, ya sé que van a ocurrir errores, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, por ejemplo, la corrección de errores cuántica, o QS, actualmente ya está bien establecida y puede detectar y corregir errores de cambio de bit. O sea, que en lugar de leer un 0, leyó un 1, pero debió haber leído un 0, o un cambio de fase, o cosas ya muy bien establecidas, ¿no? Pero hay maneras de hacerlo. Entonces, lo que mencionaba de los qubits topológicos es que por la forma en la que son, bueno, técnicamente son unas cosas que se llaman modos de Majorana, y para eso necesitan estar en una aleación muy particular. Tampoco se crean la parte de que es un estado nuevo de la materia, ¿no es cierto? No va por ahí. El punto es que se crean estos modos de Majorana y por el hecho de cómo funcionan, ya no van a tener tantos errores como las otras implementaciones de qubits, como los superconductores, por ejemplo, ¿no? Los qubits se ven afectados por campos magnéticos externos, ¿no? O por los rayos cósmicos, que siempre están cayendo del espacio a la Tierra, entonces no los podemos quitar. También incluso se ven afectados por la gravedad. Entonces ya sabemos que esos qubits que se ven afectados por esos problemas externos van a tener errores, entonces necesitamos o corregirlos o hacer qubits que no se vean afectados por esas cosas externas, ¿no? Una opción son los topológicos. Pero pues sí, es lo que hay y por eso hay que trabajar con lo que tenemos hoy. Me parece muy interesante y eso es muy sujeto a los avances tecnológicos que existan. Me hiciste acordar que en la universidad yo estoy haciendo un trabajo corrigiendo el error de la lectura de un GPS y el error que es más o menos lo mismo, porque en ese momento no teníamos la tecnología que tenemos en este momento, que tenemos una recepción de GPS casi precisa. Entonces, a medida que la tecnología se vaya desarrollando, pues eso puede ir cambiando. Exactamente. Por ejemplo, los bits clásicos necesitaban muy al principio esa corrección de errores, ¿no? Pero hoy ya están tan bien implementados que no es necesaria la corrección de errores. Entonces, pero en su momento nos permitió ya trabajar con la computación clásica.
Entonces esa es la idea, ¿no? También traernos todo ese aprendizaje de la computación clásica a la computación cuántica. Pero pues corregir errores sucede en todos los sistemas, es necesario. Queremos hablar sobre cómo inspirar a la próxima generación a que se involucre en este campo. Sé que hemos hablado de iniciativas en Latinoamérica y globales, pero ¿nos podrías dar tu opinión sobre por qué es tan importante que esta información sea accesible en español? La ciencia en general, no solo la cuántica, es importante que sea en español para quitar esa barrera, ¿no? De lenguaje. Muchas veces, es una situación sociocultural el poder, conocer otro idioma distinto al materno. Entonces, si nosotros quitamos esa barrera del lenguaje, también estamos quitando barreras socioculturales. Y la idea es, siempre llegarle a la mayor cantidad de personas posibles, porque, pues, por un lado no sabemos a quién le va a interesar, ¿no? Y quién va a ser el siguiente innovador que nos va a traer, la evolución en la tecnología en general o en la ciencia. Entonces, siempre la idea importante es llegarle a la mayor cantidad de personas posible. Y bueno, algo que tenemos que buscar es que la información esté en este idioma materno. Esto incluye, pues, desde los materiales de los frameworks más populares hasta cursos, ¿no? Que estén dados en los lenguajes maternos. También podríamos estar quitando barreras de edad, ¿no? Porque suele pasar, bueno, yo he notado que quien aprende inglés es porque ya está terminando un bachelor, entonces ya se ve obligado y entonces ni modo no está bien que se espere hasta ese entonces para aprender nuevas cosas. Si nosotros ponemos las cosas en español, entonces incluso niños jóvenes van a poder saber qué es esto de computación cuántica. Y desde temprana edad van a poder generar un objetivo, a lo mejor, ¿no? Directamente, eso es lo que me interesa, eso es lo que quiero estudiar. Entonces nosotros necesitamos generar esta masa crítica de personas interesadas en la ciencia en general, insisto, no nada más en computación cuántica. Y ya no está bien dejarle el acceso que sea una élite bilingüe, ¿no? Que sí puede acceder a esta información. Sí, Entonces, pues, iba a decir que me encantó mucho lo que mencionaste en el artículo que fue publicado en el International Year of Quantum Science and Technology, a donde mencionaste que dijiste, si no conoces la física, lo puedes aprender. Si no sabes cómo programar, puedes aprender. Si no sabes cómo hablar en inglés, también lo puedes aprender. Lo que importa no es ignorar tu curiosidad, síguelo, explóralo y busca respuestas. Y me encantó porque es un mensaje tan poderoso y me sentí bien inspirada al leerlo. Ya me puedo imaginar el efecto que está teniendo en otras personas que también lo van a leer. Sí, solo quería mencionar eso, que fue un mensaje bien poderoso. gracias por rescatarlo, sí, sí me acuerdo. Y también sabemos que hay muchos recursos en línea, pero ¿qué le recomiendas a los hispanohablantes? ¿A dónde deben de empezar? Sé que en Qiskit antes habían recursos en español, pero si ellos están buscando en línea, ¿a dónde los guiarías? Pues, por ejemplo, por parte de la Facultad de Ingeniería, hay una organización que se llama CECAP, el Centro de Estudios de Cómputo Avanzado, creo. Con ellos he estado dando una serie de escuelas de verano en cómputo cuántico y justo la cuarta escuela acabó hace un mes más o menos. Y pues bueno, estas escuelas están en español. Los videos de las 4 ediciones están en el canal de YouTube del CECAP y los notebooks que hice para esas escuelas están en el GitHub del CECAP. Entonces, pues podría ser, ¿no? No hubo chance de atender a la escuela directamente, pero insisto, ahí están los videos completos, está el material. Entonces, pues de manera autodidacta pueden revisar ese material y está totalmente abierto a quien quiera acceder a ello. ¿Y las escuelas son virtuales? ¿Es virtual? Es cada año en el verano, ¿verdad? Es cada año en el verano y siempre ha sido híbrido. Entonces, pues si estás por allá en la Ciudad de México, puedes atender en persona, pero si no, virtual. Y nos puedes también compartir los links, también los podemos compartir dentro de la descripción de nuestro video. Claro que sí. Sí, en español no hay mucho. También hay un canal de YouTube de un español. Su canal se llama Ketki, Ket como Ket de estado cuántico, .g. De hecho es Ket.g. Y él explica varios temas como un poco más aislados, o sea, no tiene una estructura de una escuela,
pero los temas que explica los explica bastante bien. Mencionaste lo importante y es como la estructura de una escuela, o sea, como a veces cuando uno quiere iniciar, como que necesita un poco de estructura para saber por dónde ir. ¿Qué aconsejas? Sí, efectivamente, pues un paso que hay que dar importante, dado que no hay como mucho, es primero que nada no tener miedo a ser autodidacta, ¿no? Por ejemplo, ya mencioné las escuelas del CECAP. Ahorita no va a haber sino hasta el otro año, de modo que nos esperemos un año, ¿no? Para empezar a aprender. Entonces, la invitación es, vean las clases que ya están grabadas, pero pues en ese sentido sí tiene que haber, sí tienen que ser muy autodidactas, ¿no? Tú solito te pones a revisar el tema, te pones a investigar lo que no entendiste, checar otras fuentes, ponerte a escribir, ser paciente contigo mismo, y entonces es como de los primeros consejos, ¿no? Sé paciente contigo mismo, es normal que no aprendas un tema nuevo a la primera, o sea, yo creo que a todos nos pasa, hay que estar iterando y darle varias repasadas para que se te quede y empiece a hacer sentido, ¿no? En la mente de uno, y también, pues animarse, ¿no? Como ya mencionabas, pues ya consumí todos los recursos en español, no sé inglés, bueno, entonces un paso que hay que dar es aprender inglés. También algo que es una realidad es que pues el inglés es el idioma del mundo, hay que aprenderlo, no lo vas a aprender de un día para otro, pero se puede aprender, por supuesto, o sea, hay muchas personas que lo aprenden. Entonces ya superando un poco más esa barrera, no tienes que ser experto en inglés para ya seguir continuando tu aprendizaje en computación cuántica, digamos, con recursos en inglés, que pues ahí hay muchísimos, que también van a requerir que seas autodidacta, pero ahí están. Aquí cabe perfecta la frase que mencionó Sandra nuevamente, que pusiste en tu artículo. La vamos a poner en la descripción del episodio para que nos quede ahí grabada. Y ahora que ya vamos terminando con el podcast, quería preguntarte si hay algún proyecto que quieras compartir con nuestra audiencia o también si nos puedes compartir como un último mensaje para nuestra audiencia también, pero podemos empezar con el proyecto. Sí, bueno, pues justamente estoy empezando mi posgrado en la Universidad de Copenhagen, entonces ese es un proyecto importante para mí. Mi programa se llama Quantum Information Science, entonces le voy a estar dedicando la mayor parte de mi tiempo. Obviamente quiero formalizar estos conocimientos teóricos y pues bueno, alternativamente estoy trabajando en un proyecto sobre cómo descomponer de manera eficiente compuertas cuánticas en una serie de compuertas que pertenecen a una base. Entonces, por ejemplo, tomo cualquier compuerta, digamos, ¿qué será? La Y, y la transformo en solamente una combinación de compuertas X y H que van a equivaler a esa compuerta, ¿no? A la compuerta original. Entonces, en ese sentido, es un proyecto ya un poco más teórico, porque este proyecto explora una variante de un algoritmo que se llama Solovay-Kitaev, y está basada en álgebra de Lie. Y entonces mi objetivo es mejorar la síntesis de las compuertas, pero guiando las correcciones mediante estructura algebraica. Esto nació a partir de un curso que tomé de mucho más formal en matemáticas, justamente en álgebra de Lie, y parte de mi proyecto final es esto, y parece que tiene futuro, entonces voy a seguir trabajando en este proyecto en los próximos meses, no sé cuánto tiempo. Y la otra pregunta era... Había una pregunta de si quieres dejarles un mensaje a nuestra audiencia, pero quiero hacerte una última pregunta. Y es que como tienes tanta experiencia aprendiendo, has hecho muchos cursos, tienes tienes grado de ingeniería y grado de física. Me preguntaba más, un consejo, algo que tú apliques para que te haya funcionado para haber logrado todo esto que has alcanzado hasta ahora y pues con lo que sigues. Pues yo creo que de lo más importante es siempre haz lo que te apasiona, porque entonces no te cansas. Digo, bueno, el cuerpo dice hay que dormir, bueno, pero en sí no te cansas de estar viendo las mismas cosas. Cada vez aprendes algo nuevo, cada vez ves desde una perspectiva diferente porque te gusta. Entonces yo sí noto tristemente que hay personas que se meten a la computación cuántica porque creen que ahí van a ganar mucho dinero. Yo entiendo, a veces uno necesita esa parte, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que dedicarse a lo que te gusta, a lo que te apasiona, porque entonces le vas a dedicar todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, toda tu energía, y no te vas a cansar. Eso es, yo creo que de lo mejor que me ha pasado, ¿no? O sea, me gusta la computación, pero no estaba justo en ese punto mágico
Entonces, por eso decidí estudiar física y encontré este punto en donde converge todo lo que más me gusta y de verdad, o sea, no me cansa estar revisando los temas, ¿no? Insisto, cada vez le ves algo nuevo, cada vez se ve desde una nueva punto de vista y aprendes más, entiendes más. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Claudia. Creo que ese fue como un gran mensaje también y creo que ahí podemos terminar, pero si quieres compartir algo más, está abierta, the floor is open, como se dice en inglés. Sí, bueno, pues sí, insistir en la parte de haz lo que más te gusta. Cualquier otra, algo que sientas que te falta, se aprende, como ya bien mencionaste. Entonces, no es motivo para detenerse. O sea, ok, me falta esto, lo aprendo. Está fácil en ese sentido. A lo mejor no te va a tomar un día, te va a tomar mucho tiempo, pero no importa, porque estás haciendo lo que te gusta, no te va a pesar, no lo vas a sentir que se tarda, sino simplemente vas sumando a ti, ¿no? A quién eres, a hacer, a dedicarte a lo que te apasiona. Seguir esa curiosidad que tenemos por dentro. Sí, exacto. Muchísimas gracias, quiero agradecerte. Nos has llenado de muchos insights y nos has iluminado el camino, ¿no? Porque sí, es algo que nos genera curiosidad por dónde ir, por dónde empezar. Y nos encantaría también tenerte de invitado otra vez en el futuro para que hables más sobre el proyecto, cómo te va en tu Masters y sí, la invitación está abierta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí escuchando y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Bye. Y así cerramos este episodio de Curiosidad Cuántica. Gracias por escucharnos, por cuestionar y por dejarte llevar por este universo tan raro como fascinante. Si te gustó esta charla, suscríbete, compártela con alguien curioso y síguenos en redes sociales. Somos Curiosidad Cuántica. Y muy importante, déjanos tus comentarios. Nos encanta leerte, conectar contigo y saber qué te gustaría explorar en estos próximos episodios. Esto lo construimos juntos. Así que tus ideas y sugerencias nos ayudan a mejorar y a crecer como comunidad. Hasta la próxima.